pero en el espacio. Es lo que ya han visto en resistencia de materiales. Y ahí les aparecían una fuercita, ¿no? Estas tensiones, tensión normal, así. Eso estaba en el eje X y Y. Entonces aquí tenían tensiones normales en Y y tensiones normales en X. Y las tensiones cortantes, ¿se acuerdan que aparecían como un par de fuerzas, ¿no? Eso eran tensiones cortantes y los otros así, así. Entonces estas eran tensiones cortantes. Esta era XY y esta era YX, ¿ya? Eso es lo que han visto, digamos. Ahora vamos a ver lo mismo, todo esto que estoy poniendo acá, lo mismo, pero en el espacio, donde ya vamos a tener tensiones tanto de XY, XZ, YZ, ¿no? Todo eso. Entonces, para poder entenderle a todo esto, lo primero que tenemos que saber es cómo son esas tensiones, ¿no? Cómo se presentan. Fíjense que acá yo he hecho una representación gráfica de cómo son esas tensiones y cómo pueden ubicarlo fácilmente. Entonces, la nanotecnia que yo más o menos estuve pensando es esto de acá. Fíjense que este par de fuerzas de acá, este y este de acá, ya son un par de fuerzas, ¿no? Así está la fuerza, ya. Y siempre van en cada cara, digamos. La primera fuerza esta de acá está en esta cara del elemento y la otra está en la otra cara del elemento, digamos. Tienen que ir en cada cara. Ahora, ¿cómo sé si es XY o YZ o ZY, digamos? Piense que esta de acá, ¿no? Y esta, la otra fuerza, si yo lo represento como un plano de corte, más o menos estaría viendo esto de acá, ¿no? Fíjense que en ese plano está contenido esas dos fuerzas, ese par de fuerzas, en ese plano, ¿no? Ese plano que está formado ¿por qué? Está formado por esto del plano YZ o ZY, digamos. Ese es un plano. Y el otro plano este de acá sería YX. Y el otro plano de abajo sería el plano XZ. ¿Ya? Fíjense que ese plano, el azul que me propuse, este de acá, es plano YZ, ¿no? Entonces, ese plano es perpendicular al plano X. Fíjense que si este eje X de acá es bien perpendicular a ese plano, entonces el eje que es perpendicular a ese plano, o sea, ese par de fuerzas que me forma ese plano, no va, fíjense acá. No hay ni un X por ahí. Entonces no va. Entonces tiene que ser YZ o ZY, una de dos, ¿no? Ahora, ¿cómo identifico si es YZ o ZY? Fíjense que a esta fuerza, esa fuerza es paralela, perdón, es perpendicular también, pero a Y. Entonces, a esa Y va a ser la primera letra. Se va a hacer tensión cortante, esta, primero Z y luego Y, porque Z es perpendicular. Y fíjense que la otra, esta de acá, YZ, ¿no es? O sea, ese plano, el de azul, este de acá, ese par de fuerzas, me forma el mismo plano que el plano celeste, que es plano ZY. Entonces, ese plano también es perpendicular a X, entonces X no participa ahí. Y además, va a ir primero la letra Y, fíjense, primero va a ir Y, porque esta fuerza de acá es perpendicular a este eje Y, o sea, en esa dirección. Entonces, es por eso. Ahora, esto de acá, ¿no? La tensión Y Z es igual a la tensión Z, perdón, tensión ZY, digamos. Son prácticamente lo mismo, ¿ya? Son las mismas tensiones, simplemente que están en diferentes caras. Entonces, lo van a tomar así. Y así ubican los otros planos. No, fíjense que este otro plano de acá, por ejemplo, si yo hago la representación de esto de acá y este otro par de fuerzas,
me hacen otro plano, pero acá, fíjense, si hago el corte ahí, me hacen un plano igualito al plano YX. Entonces quiere decir que yo al nombrarlo, ¿no? Lo tengo que poner en los planos XY o YX, una de dos. ¿Cómo sé cuál va primero, si va XY o YX? Bueno, eso ya saben cómo hacerlo, ¿no? Fíjense que esta fuerza de acá, esta es perpendicular al plano, o sea, al eje X. Entonces primero va a ir X y luego Y, digamos. Y en el otro, fíjense que como la otra es perpendicular, ¿no? Esta fuerza de acá es perpendicular a este eje Y, ¿no? Que va en esa dirección. Entonces primero va a ir Y luego X, ¿no? Esa sería la forma de ubicar lo, de ubicar el par de fuerza de esfuerzo cortante. Entonces siempre se presentan de esta manera. Ahora, los esfuerzos, las tensiones normales ya no es difícil, digamos, es fácil. Siempre se presentan así, ¿no? Fíjense así. Eso, por ejemplo, es un esfuerzo normal, tensión X, ¿no? En este caso, si lo pongo así, digamos que está saliendo de por ahí y el otro sale del otro lado y así. Entonces, este sería tensión en Z, digamos, y tensión en Z. Y si quiero en Y, por ejemplo, sale de acá, así, tensión en y de acá para abajo, ¿no? Tensión en Y. Entonces sería algo así. Ahora, estas tensiones son positivos si son de tracción, o sea, saliente, ¿no? Si trata de traccionar el nudo, porque siempre vienen así en pares. O sea, tiene que estar en equilibrio, ¿no? La tensión que jala para en el sentido en eje para arriba, tiene que ver la misma tensión para abajo, digamos. O si hay tensión en X, no puede haber solamente una tensión hacia la izquierda, ¿no? Si no, el sistema no estaría en equilibrio, entonces tiene que haber sí o sí el contrario, ¿no? En X, que si bien me va a traccionar el elemento, o puede que me lo comprima, puede que esté así, digamos, y me esté comprimiendo esa parte. Entonces, así se representan las tensiones normales, estas son tensiones normales, y estas son tensiones cortantes. Ahora, ya que saben más o menos cómo ubicarlo, ¿no? Cómo se presenta esas tensiones y cómo saben diferenciar cuál es la tensión cortante y cuál es la tensión normal. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, este pequeño ejercicio de acá me da ciertas tensiones. Me da una tensión que está comprimiendo acá, ¿no? Y otra tensión. Fíjense, el ingeniero suele colocarlo así. No lo coloca así como lo estoy presentando, ¿no? Como debe ser. El ingeniero esto lo coloca por simplicidad, digamos, porque sabe que si hay una tensión acá de 30, obviamente tiene que haber su otro par acá, así. Y en el otro igual. Si viene de comprimiendo la parte esa, la otra va a aparecer así. Entonces sería 20, digamos, megapascales y la otra de tracción, 30 megapascales. Y lo mismo con lo otro, ¿no? Fíjense que acá solamente me representa una fuerza, que es esta de acá, fíjense. Solamente me está representando esa fuerza. Quiere decir que el otro par de fuerzas está hacia abajo, pero en el otro lado del elemento. Pero como no lo estoy representando así, en este caso, como si fuera un cubo así transparente, ¿no? Se supone que la otra fuerza no se está viendo y de esta de acá, esta que va inclinada hacia arriba, ¿no? En ese plano, se supone que su par de fuerza está ahí, ¿ya? Y ahí esas serían las tensiones cortantes. Pero como tampoco estoy representando, ¿no? Como le dije, no la estoy representando como si fuera transparente este cubo, se supone que el otro par de fuerzas se sobreentiende, digamos, que sí hay, pero que no la dibujo. Entonces, fíjense que esta tensión cortante de ahí sería, como está en el plano. Fíjense que está en este plano, ¿no? En este plano, X, Z, quiere decir que como es perpendicular esta fuerza de acá es perpendicular a X, a esto X, entonces esta sería tensión cortante XZ. Y como esta de acá es perpendicular, pero a esta de acá, este vendría a ser tensión cortante ZX, ¿ya? Pero dijimos que
tensión cortante XZ, ¿no? Y su viceversa, que sería ZX, son iguales. Entonces, estas tensiones son la misma. Y su valor, ya que me olvidé ponerlo, va a ser 5 megapascales. Entonces, ahí estaríamos ubicando las tensiones cortantes que están actuando en ese elemento diferencial y las tensiones normales que aparecen. Digamos, nos da dos tensiones normales. Entonces, fíjense que nosotros estamos, solamente tenemos dos tensiones normales, entonces lo podemos hacer el análisis del elemento así, de esta manera, ¿ya? Como si fuera eh, en el plano, ¿no? Donde este es el eje Y, este es el eje X, y se supone que este eje está como saliendo de la pantalla así, ¿ya? Pero como es en- así se lo representa, ¿no? Los que han pasado con Kia ya saben cómo es eso. Entonces, lo primero que hay que hacer después de ubicar, ¿no? Que cuáles son las tensiones que nosotros tenemos, vamos a tener esta matriz de tensiones, ¿ya? Esta matriz de tensiones T y tensiones es esto, y la otra es sus direcciones. Está conformado por esto de acá. En la diagonal yo tengo las tres tensiones, tensión en X, tensión en y tensión en Z, ¿ya? Estas ya son las tensiones normales. Ahí, esto sería en el eje X, y Z. Y luego, esto, no, ya son las tensiones cortantes XY, XY. Estas son ZY, ZY y ZX y ZX. Y acá están sus direcciones, NX, NY, NZ. Entonces, cuando les den un ejercicio con un elemento diferencial y que le muestren ya tengan las tensiones, ya le dan las tensiones. Entonces, si le dan las tensiones, fíjense que lo que les pide el ejercicio muchas veces ahí es que que le calculen esto de acá que es el inciso A, ¿no? Les pide que calcule esto, TN. Y el inciso B les pide que le calcule las tensiones, esta de acá, la cortante y la, la tensión normal. Ahora, esto se supone que ya lo tenemos nosotros, pero fíjense que lo que nos está pidiendo es cuando yo lo giro a un ángulo de 20 grados, ¿no? El elemento diferencial. Es como cuando en resistencia teníamos esto, ¿no? En resistencia teníamos, ya le dije que teníamos esto, ¿ya? O puede ser que tengamos solamente en este sentido y sus tensiones cortantes ahí, ahí. Estos esfuerzos que aparecen ahí es cuando el elemento está ahí quietito, digamos. Pero ¿qué pasa si te dice que lo gires, que le des un ángulo de alfa igual a 45 grados? 45 grados. Entonces, cuando vos lo giras 45 grados, ¿no? El eje te va a aparecer así y el elemento te aparece así, inclinado a 45 grados. Entonces, estos esfuerzos que vos tenías hace rato, ¿no? Tensión en X y esta tensión en X y esta tensión cortante X, bueno, sería YX y esta otra que es tensión cortante XY, por ejemplo, ya cambian. Esta tensión se va a llamar tensión N porque lo estás girando a un plano. Este era tu sistema de referencia antes, X y Y, pero cuando vos girás, esto, el X se convierte en N y el Y en T, ¿no? En T, son otros planos, digamos, le das otro nombre, ya no es eje X, porque el eje X solamente es cuando es totalmente horizontal y el Y cuando es totalmente vertical, ¿no? Y eso quedaría así. Ahí está tu X y ahí está tu Y, digamos. Pero como vos giraste el plano a 45 grados, entonces necesitas ubicar estos ejes, ¿no? ¿A qué ángulo giraste, digamos? Entonces, y qué tensiones te aparecen cuando giras ese cierto ángulo. Entonces, no le puedes dar otra vez X a esto, sino que se le suele llamar N y T, ya que son los nuevos ejes auxiliares o ejes locales, también se le llama. Entonces, acá ya nos da las tensiones. Lo que nos pide es, si yo giro 20 grados, ¿qué tensiones aparecen, digamos? Eso es lo que me está preguntando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer.
Y este tipo de ejercicio, ¿no? Lo primero que hay que hacer es determinar, ¿no? ¿Cuál es tensión X, tensión Y y tensión Z, ¿no? ¿Qué vale cada valor de este matriz de tensiones? Por ejemplo, esta, esta de acá, que está en el eje X, ¿no? Esto sería la tensión en X. Y esto de acá, 20 megapascales, sería tensión en Y. Ahora, fíjense que no tenemos ninguna tensión en Z, ¿no? No hay ninguna tensión, entonces tensión en Z va a ser igual a cero. Ahora, acá, fíjense que ya ubicamos estas dos tensiones. Esta ZX y tensión cortante XZ, dijimos que son iguales. Entonces, en la tabla nos aparece solamente lo que es XZ, ¿no? Y no hay su inverso ZX, porque prácticamente son iguales, pues. Entonces, el valor de esa tensión es 5 megapascales. Entonces, fíjense que lo que es tensión, esta tensión XY no aparece, digamos, es igual a cero. XY no aparece, es igual a cero. YZ tampoco aparece, entonces es igual a cero. Y esta es igual a cero. Y la única que me queda, ¿no? Lo único que me va a quedar va a ser esto de acá. Si hago el resumen, T, a la matriz de tensiones, esta era tensión en X, ¿no? Lo vamos a hacer paso por paso. Tensión en X, eh, tensión cortante XY y tensión cortante XZ. Esta es tensión cortante XY, tensión en Y, tensión, esto sería YZ, XZ, esto sería YZ y esta tensión en Z. Entonces lo que nosotros acabamos de eliminar fue esto de acá, que no hay XY, tampoco hay YZ, lo único que hay es este de acá y tampoco hay esto, ¿no es? Todo eso se eliminan y quedan en cero. Entonces la matriz no va a quedar así. La matriz en X, fíjense que es de tracción, entonces como es de tracción, es positivo, nos queda 30 megapascales. Entonces le ponemos ahí. El primer numerito es 30. Ahora, me está olvidando grabarlo. Ya. El primer numerito es 30. Fíjense que esto que está encerrado con verde ya es cero, ¿no? Esto es cero, digamos, no hay. Y XZ, fíjense que este es 5 megapascales, ¿no? Que es lo mismo que ZY, bueno, ZX. Entonces eso es 5 megapascales. Le ponemos su valor, no es 5. Y luego, ¿qué más? A ver, tenemos, acá es cero y en Y es, fíjense, es de compresión, 20 megapascales de compresión, entonces le ponemos menos 20, digamos. Y esto sería cero y esto le ponemos 5 porque es XZ. Esto es cero y acá es cero. Entonces fíjense que esta es la matriz que nos queda. Esa es la matriz que nos queda. Entonces, este de ahí, eso de ahí sería esto, T, ¿ya? Entonces la formulita nos dice que esto que quiere que encontremos, ¿no? La tensión en un plano inclinado, T es igual a esto que es se llama la matriz de tensiones por, eh, por N. Entonces ahora tenemos que calcular lo que es NX, NY y NZ, ¿ya? Y eso lo hacemos de acá, fíjense. Como nosotros, como el plano está prácticamente cortando y lo vamos a ver, o sea, de una manera así bien rectito, ¿no? Y vamos a ver que lo podemos representar así el corte. Fíjense que va a haber solamente dos direcciones, ¿no? En X y en Y, porque no hay en Z, digamos. Las tensiones que aparecen solamente son en X y en Z no habían tensiones normales, ¿no? Entonces por eso que el plano se deforma de esta manera, o se rota de esta manera. A ver, le pusimos 20, aquí le vamos a poner 20. Entonces ya teniendo ese plano rotado,
Lo que tenemos que calcular es esto de acá, cuánto vale NX y NY, ¿ya? Obviamente esto es la dirección, ¿no? Y es unitario. Entonces lo que tenemos que calcular es, tenemos que trasladar este ángulo de 20 grados sabemos que acá hay 90, puede estar acá o puede estar acá. Entonces lo que yo generalmente uso para ubicar esos ángulos es lo siguiente. Por ejemplo, a esta recta, la primera recta le llamo 1, ¿ya? Y a esta otra recta que conforma, ¿no? Entre ellas dos hay el ángulo de 20 grados, ¿no? Entre uno y 2 está 20 grados. Entonces yo tengo que buscar sus perpendiculares en el otro ejercicio, en el otro triángulo. Ahora fíjense que esta de acá es 2' porque esa es su perpendicular. Y de 1' que está totalmente vertical, ¿no? Esto sería 1', y a esa recta sería 1', que es totalmente vertical a 1, digamos. Entonces, si entre 1 y 2 había 20 grados, entre 1' y 2' van a haber 20 grados también. Y así ubico. Ahora voy a calcular NX y NY, esas direcciones. Fíjense que lo que voy a hacer es hacer la NX, ¿no? NX va a ser igual a el coseno de La pantalla creo que 30. quedó colgada. ¿Se quedó colgado? No sé, Parece que alguien sí, más que opine. porque quedó tipo Yo TDN igual a 30 y ahí quedó nomás. voy a dejar de compartir y compartir otra vez. ¿Ya lo ven ya que se mueve la pantalla? Recording in progress. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, vas a tener que repetir toda esa matriz T de nuevo la explicación. Ya, está bien. Era que me avisen antes. Ya. Eh, ¿por dónde se quedó la explicación? Baja un poco. En esa matriz T solo anotaste el 30 y ahí quedó colgada. Ya, está bien. Entonces, para ensamblar esa matriz T, ¿no? Esa matriz T lo ensamblamos con los datos que nosotros ubicamos, digamos. Piense que tenemos que ver qué datos nos dan, ¿ya? Acá, no, acá ya identificamos cuál esta es, ¿no? En el eje X se presenta la tensión en X. Acá fíjense, en este eje X se presenta la tensión X, ¿no? En el eje Z se presenta la tensión normal en Z. Y en el eje Y se presenta la tensión normal en Y, digamos. Esas son las tensiones que aparecen en cada eje, tensiones normales. Entonces, fíjense que si yo voy a mi ejercicio y en el esquema veo solamente que hay dos tensiones, ¿no? Una en X y una en Y. Entonces, en Z va a ser cero. Y fíjate que en mi matriz de tensiones yo tengo ese valor de tensión normal en Z, ¿no? Que es esto de acá, que está encerrado. Entonces, todo lo que estoy encerrando con verde se supone que es las tensiones que no hay en mi elemento, ¿no? No existen esas tensiones o no están solicitando ahí, digamos. Entonces yo las voy eliminando y lo único que no está encerrado, ¿no? Esto que no está encerrado, esto que no está encerrado y esto, esas tensiones sí hay en el elemento diferencial. Entonces lo primero que tengo que hacer es ubicar cuáles sí hay y cuáles no hay. Una vez ubicado todas esas tensiones, ¿no? Por ejemplo, esta es la tensión ZX, ¿ya? Y esta sería la tensión XZ. Ya les enseñé cómo ubicarlos bien. Entonces, sabemos que XZ y ZX son iguales y ambos tienen el mismo valor que es 5 megapascales. Entonces, fíjense que acá ya estoy encerrando, ¿no? Lo que es solamente esto de acá. Lo que está con rojo es lo que sí hay, digamos. Esto, XZ y XZ sí hay. También hay tensión normal en X y tensión normal en Y. Y todo lo demás que está con verde no hay. Entonces lo reemplacé por cero en la matriz de tensiones. Y acá los números que reemplacé acá, por ejemplo, la tensión en X es 30 positivo porque está traccionando el elemento.
Ahora, la tensión en Y lo reemplacé negativo porque fíjense que me trata de comprimir el elemento. Entonces, lo que es compresión, lo pongo con negativo. Y ya, estas son las tensiones X, tensión XZ, tensión cortante XZ y tensión cortante XZ, ¿no? Las dos son iguales. Y así hago el armado, digamos, de la matriz de tensiones, ¿ya? Para encontrar esto de acá que me pide la pregunta, esto, ¿no? Esas tensiones, para encontrar esas tensiones, la fórmula es esto de acá, T por N. O sea, esto prácticamente son las tensiones por las direcciones. Entonces, yo me estoy dando un ángulo de rotación, ¿ya? Entonces yo tengo que encontrar para ese ángulo de rotación de 20 grados estos NX, NY y NZ. Entonces lo que yo estoy haciendo es solamente trigonometría, ¿no? Saben que acá en este ejercicio, fíjense, el ángulo que me da de rotación es 20 grados. Entonces, como se rota en un solo plano, yo todo lo que estoy viendo en 3D lo puedo representar así, en el plano. Ahora, lo que hice fue, ¿no? Ubicar el ángulo interno de 20 grados que forma, o sea, el plano rotado y el plano sin rotar. Entonces, y lo que yo hice fue, por ejemplo, si entre esta línea, ¿no? Y esta de acá están los 20 grados, entonces a esta, la primera línea le llamo 1 y la otra le llamo 2. Entonces, para saber dónde está el ángulo, si puede que esté acá o acá, yo tengo que encontrar sus perpendiculares. Fíjense que la perpendicular de 2 es esta de acá, entonces a esa le llamé 2', y la perpendicular de 1 que es vertical, ¿no? Es esta horizontal, y le llamé 1'. Entonces, si entre 1 y 2 hay 20 grados, entre sus perpendiculares 1' y 2' también van a estar los 20 grados, de manera que acá ya no lo uso, ¿no? Entonces, así ubico los 20 grados. Ahora, fíjense que esto yo lo tomo como es unitario, ¿no? Esto yo lo tomo como si esto fuera uno, digamos, que es prácticamente la hipotenusa, ¿no? Entonces, ustedes saben que aquí es igual, por ejemplo, coseno de 20, por ejemplo, es igual a el adyacente, en este caso, el adyacente sería nx sobre 1, que es la hipotenusa. Entonces, de ahí voy a despejar nx, que va a ser igual a 1 por coseno de 20, ¿no? Así encuentro el valor de nx. Y para ny voy a usar el seno, digamos. Seno de 20 es igual a ¿qué? El opuesto, que es ny sobre 1, que es la hipotenusa. Entonces, ny va a ser igual a ¿qué? Seno de 20 por 1, digamos, se sobreentiende. Entonces, con esto encuentro los valores de nx y ny. Y nz va a ser igual a 0, porque fíjense que en z no hay ninguna inclinación, ¿no? Todo sucede en el plano xy. Entonces, eso es para encontrar esto de acá, n, las direcciones ya rotadas, digamos. Esto es nx, ny y nz. Entonces, yo reemplazo acá los valores calculados. ¿Cuánto me sale a ver coseno de 20, por ejemplo, en valores numéricos? Sabemos que nz es 0. ¿Y ny cuánto vale? A ver si alguien está con la calculadora, calculen coseno de 20 y seno de 20. Ya, por ejemplo, a mí seno de 20 me sale 34, 0.34. Seno de 20 es el ny, 0.34, ¿ya? Y coseno de 20 me sale 0.94. Eso. Entonces, si yo multiplico estos factores de rotación, ¿no? A mi matriz de tensiones esta de acá, lo que voy a obtener es las tensiones en un plano ya inclinado, digamos, porque le dije hace rato que cuando yo tengo unas tensiones en este plano de acá, ¿no? Donde está sin rotar, y yo le aplico una rotación, esas tensiones cambian, ya esas tensiones cambian. Es por eso que se usaba el círculo de Mohr, por ejemplo, en resistencias materiales. Utilizábamos el círculo de Mohr para calcular las tensiones
cuando el elemento diferencial era rotado a un cierto ángulo, ¿no? O es que buscábamos también cuánto es la tensión máxima y en qué ángulos aparecen, ¿ya? Entonces, el siguiente paso prácticamente es aplicar esa fórmula. T, esto de acá, es igual a, dijimos que es a T, la matriz de tensiones por N, así. Entonces, si yo aplico eso, voy a tener, ¿no? La matriz de tensiones es esta de acá. Esta es la matriz de tensiones. Multiplicado por la matriz esta, la matriz de rotación que sería 0.94, 0.34 y 0 que es en Z. En Z no rota nada. Entonces lo que yo hago es multiplicar eh, esto con esto y me va a dar ciertos valores. Ya, eso es lo que voy a hacer. Eso. Entonces acá voy a tener esas multiplicaciones. Fíjense que voy a tener 30, voy a multiplicar, a ver con otro color lo hacemos, 30 por 0.94, ¿cuánto sale? Porque acá después voy a multiplicar 0 por ¿cuánto? Por 0.34 sale 0. Y luego 5 por 0 me va a salir 0. Entonces el único valor que anoto es 30 por 0.94. Por ejemplo, eso me sale 28.2. Ahora, lo mismo hago, pero con la segunda fila, fíjense. La segunda fila es esto de acá. Lo que voy a multiplicar es 0 con el primer valor 0.94. Y luego multiplico 20 menos 20 sería por 0.34. Entonces, eso me va a dar un valor menos 20 por 0.34 me sale menos 6.8. Y luego voy a tener 0 por 0 me da 0. Es este 0 por este 0. Y luego esta otra de acá. Por ejemplo, para que se note lo voy a hacer con otro color. Lo que voy a multiplicar es el 5 con esto. Y luego el 0 con el segundo. Y este el 0 con el 0. Entonces el único valor que aparece, no, porque los demás están multiplicados por 0, va a ser el 5 por 0.94. Y me aparece 4.7. Y así. Entonces el valor de todo esto que me pregunta es esto de acá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con este primer inciso? Ya. Entonces pasamos al otro inciso que me dice, ¿no? Fíjense, lo primero que me dice es calcule TNT. Y luego me dice que calcule estos valores. ¿Cuánto vale la tensión normal y la tensión cortante en ese plano rotado? Ya, en ese plano rotado. Entonces ya tengo la fórmula, fíjense, la tensión normal es igual a esto de acá, esta es la matriz de rotación, ¿ya? La matriz de rotación, pero la traspuesta por este valor que ya calculé, que son las tensiones, pero en el plano ya inclinado. Entonces, esa ecuación es esta de acá. La tensión normal es igual a eh, la matriz de rotación por estas tensiones ya rotados en un plano, en otro plano, ¿no? Entonces, fíjense que esta matriz, esta de acá, no, esta de acá es N, pero su traspuesta sería, ¿no? Cuando hacemos la traspuesta, N traspuesta, estamos diciendo que vamos a cambiar fila por columna. Entonces, como esto es una sola columna, lo convertimos en una sola fila. O sea, la traspuesta sería 0.94, 0.34 y 0. Esa sería la traspuesta de N, ¿no? De la matriz de rotación. Entonces, anotamos eso. Su traspuesta sería 0.94 y sería, en este caso, acá es negativo, ¿ya? Eh, no, ese no es negativo, es 0.34, sí, positivo, y 0. Esa sería la traspuesta. Ahora, el valor de este de acá, TN, ¿no? En el plano ya inclinado, entonces
sería el valor que ya calculamos. Sería 28.2 menos 6.8 y 4.7. Entonces, lo mismo que hace rato. Acá nos va a salir, por ejemplo, un solo valor, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar esto con esto, más esto con esto, más esto con esto. Entonces, si yo hago esto, voy a tener que esta operación, 28.2, las mismas operaciones que hacíamos acá, ¿no? 28.2 por 0.94 más 0.34 por menos 6.8 y así. Y acá más 0, porque 0 multiplicado por 4.7 me sale 0, digamos. Y así calculan lo que es la tensión normal en un plano inclinado, con la matriz de rotación transpuesta y con las tensiones ya rotadas. ¿Cuánto sale, a ver, esa operación? Bueno, esto es una simple suma y multiplicación. Se lo dejo para ustedes. Ahora, la tensión cortante es esta fórmula. La raíz cuadrada de esto que parece un doble valor absoluto, ¿no? Al cuadrado menos la tensión normal al cuadrado. Ahora, cuando ustedes vean esto de acá, cuando ustedes vean esto como si fuera doble valor absoluto, siempre lo van a reemplazar por, por una raíz, ¿ya? Por una raíz cuadrada. Entonces, si nosotros reemplazamos esos valores, ¿no? Vamos a tener una primer raíz cuadrada, que es la grandota, la roja, y dentro de ella vamos a reemplazar otra raíz cuadrada. Es, y esa raíz cuadrada va a ser así, eso. Entonces, la raíz cuadrada va a ser de todos los valores de Tn, es como aplicar Pitágoras. Fíjense que Tn es todo esto. A ver dónde calculamos Tn. Esto es Tn. Estos son los valores de Tn. Entonces, si nosotros calculamos aparte, ¿no? Para que no sea mucho escribir, esto es Tn, ya, eso es Tn. Entonces, yo quiero calcular este valor de Tn, le dije que tengo que reemplazarlo porque todo lo meto en una raíz, ¿no? Y le pongo 28.2 al cuadrado y luego más menos 6.8 al cuadrado más 4.7. Ya, Recording in progress. vamos a continuar. Entonces estábamos calculando el valor este de acá. Tenemos TNT y para calcular el valor ese como que parece doble valor absoluto de TN, lo que se hace es
aplicar como si fuera Pitágoras. Lo pongo todo debajo de una raíz y le aplico la suma de todas sus componentes, pero al cuadrado, ¿no? Prácticamente es como si fuera Pitágoras. Y hago ese cálculo, digamos, cuánto me va a salir. Pero fíjense que eso está elevado al cuadrado. Fíjense, esto estaba elevado al cuadrado y fíjense, entonces todo esto va a estar elevado al cuadrado. De manera que yo puedo simplificar esto, con el cuadrado, ¿no? Y me va a quedar así. Puedo reemplazarlo en la ecuación si quiero directamente de esa manera, digamos. O sea, me va a quedar los valores 28.2 al cuadrado más, sería, sí, más menos 6.8 al cuadrado más 4.7 al cuadrado, ¿no? Eso sería igual a t al cuadrado. Entonces, eso yo lo puedo reemplazar acá si quiero, o si quiere, pueden calcular un valor acá y reemplazar ese valor. Entonces, eso me va a quedar 28.2 al cuadrado más menos 6.8 al cuadrado más 4.7 al cuadrado. Y ¿menos qué? Menos la tensión en N que calculamos hace rato. Bueno, se supone que debíamos haberlo calculado. ¿Cuánto sale esa tensión? No sé si alguien me puede ayudar con el cálculo. $24.196 me sale, ¿ya? Si a alguien le sale un valor diferente, puede decirme. Entonces ese valor es el que le ponemos acá, 24.196. Y es al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Así todo eso debajo de la raíz. Y haciendo ese reemplazo, ¿no? Y metiéndolo a la calculadora, le va a dar la tensión cortante, ¿ya? Ya la tensión cortante rotada. Entonces, esa sería. ¿Alguna pregunta para que pasemos a otro tipo de ejercicio? Entonces vamos a hacer, ¿qué pasa, no, cuando no nos dan las tensiones principales? Por ejemplo, acá ya le dieron las tensiones principales. ¿Qué pasa cuando no nos da la tensión principal y, y nos pide que calculamos esas tensiones, ¿no? Por suerte, para ustedes, me he copiado el ejercicio del semestre pasado, el que fue el examen parcial, ¿ya? Lo van a resolver conmigo, ¿ya? Por ejemplo, el primer examen parcial del semestre pasado fue este. Él nos dio una matriz, ¿no? Acá 0, acá 5, acá -10, 5, 0, 0, -10, Auxi, están preguntando si 0. puede explicar de nuevo cómo hallar las tensiones tangentes. Tensión tangente. ¿Cuál es esa tensión tangente? O sea, están preguntando de eso. La X y Y Z. Ah, ya, ya, ya. Esta tensión es de acá. O estas direcciones. Es que no puedo leer los comentarios de mi tablet. Las direcciones. Ah, ya. La dirección es prácticamente acá, fíjense, le hice la demostración. Va a haber solamente dos direcciones, porque en Z no hay, no hay, no hay tensiones normales en Z, por ende no hay como un plano inclinado, por ejemplo. Si hubiera una dirección en Z, el plano de corte sería más o menos así, ¿no? Sería algo así, como una triangular, más o menos, algo así más o menos sería. Y ese sería el plano de corte.
pero el que nosotros tenemos corta así. El que nosotros tenemos corta así. Todo recto, ¿no? Y el plano de corte es todo esto así bien simétrico, de manera que en el eje Z no hay ningún tipo de rotación, digamos. Solamente estamos haciendo el giro en X y en Y. Entonces es por eso que nosotros lo podemos representar así, en el plano. Ya, esto es el plano ya rotado. Y lo que estamos rotando son 20 grados, ¿no? Siempre le va a dar algo así. Entonces las direcciones siempre se las representa perpendicular al plano de corte. Esto es la dirección, eh, las direcciones principales. Ya la dirección principal N. Entonces, para calcular esta dirección principal N, yo tengo que calcular sus componentes. Como estamos en el espacio, vamos a tener tres direcciones, NX, NY y NZ. Entonces, como estamos ya asumiendo que vamos a trabajar solamente en el plano Y y en el plano X, la rotación en el plano Z no hay, digamos, entonces cero. Por eso que acá la puse cero. Ahora, en X y en Y sí hay una cierta rotación, ¿ya? Entonces, ¿eso cómo lo calculo? Lo calculo, ¿no? Asumiendo esto, que es unitario esto de acá, ¿ya? Esa dirección unitaria. Esto es un vector unitario. Ya ustedes saben que en álgebra, cuando estaban seguramente llevando la materia, ustedes les hacían calcular estos vectores unitarios. Y esos vectores unitarios solamente me sirve para calcular las direcciones del vector real, digamos, que es o sea, no contemplo la magnitud real del vector, sino lo tomo como unitario y eso me sirve para calcular solamente sus direcciones. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Esto lo estoy tomando como unitario y hago trigonometría solamente, ¿no? Lo que hice fue trasladar este ángulo de 20 grados que no sabía si estaba acá o si estaba ahí. Entonces hice el teorema de las perpendiculares que yo generalmente le enseño a mis alumnos de Resi. Lo que yo tengo que hacer es ubicar esto, la primera línea y la segunda línea que me generan, ¿no? Que entre ellas dos hay el ángulo este de 20 grados. Entonces, a esto le llamo la línea uno, digamos, esta primera línea. A la segunda le voy a llamar línea 2 porque entre uno y 2 están los 20 grados. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer es buscar sus perpendiculares. Por ejemplo, acá 2' es la perpendicular de 2, ¿no? Esta de acá es perpendicular a esta. Ahora tengo que buscar la perpendicular de una. Fíjense que esto es totalmente vertical y esta que está totalmente horizontal viene a ser su perpendicular. Entonces le llamé 1' porque es la perpendicular de 1. Entonces si entre 1 y 2 hay un ángulo de 20 grados, entre sus perpendiculares 1' y 2' también va a haber 20 grados. Y de esa manera determino que el ángulo está en esta parte de abajo. Entonces, ya ubicado el ángulo, uso trigonometría, por ejemplo. Ya tengo ubicado NY es prácticamente la dirección en X, ¿no? Y bueno, en X es dirección en X y NY es dirección en Y. Entonces, lo que tengo que calcular son estas dos direcciones, porque ya sé que en Z es igual a cero, ya acá. Entonces, uso la trigonometría. Coseno de 20 grados va a ser igual a ¿qué? A la adyacente que es NX. Esto es el adyacente, ¿no? Esto de acá es el adyacente. Entonces, eso va con el coseno. Coseno de nx sobre 1, que es la hipotenusa. Lo estoy tomando unitario, ¿no? 1. Entonces, eh, despejo, digamos. Esto lo pasé al otro lado a multiplicar y se sobreentiende que es 1 nomás. Por eso no le puse acá así de tener que haber propuesto, ¿no? 1. Pero se sobreentiende que es 1, digamos. Entonces, nx es igual a coseno de 20. Y calculo sus valores numéricos, ¿no? Hace rato que calculé y ya no nos salió en NX 0.94. Ya, si ustedes meten a la calculadora coseno de 20 le va a salir 0.94. Y luego hacen lo mismo con la dirección en Y, digamos. Saben que desde este ángulo de 20 grados, el cateto opuesto viene a ser este NY. Entonces, la función trigonométrica que me relaciona NY y la hipotenusa vendría a ser seno, ¿no? Seno es NY, que sería el opuesto del ángulo de 20 grados, sobre 1, que es la hipotenusa. Entonces de ahí despejo NY y voy a tener NY igual a seno de 20. Entonces seno de 20 seguro que sale 0.34, ¿ya? Y estos serían ya, reemplazando ¿no? los valores de las direcciones esta NX, NY, NZ, reemplazo sus valores y me queda esta matriz. Entonces esas son las direcciones.
De esa manera se saca los ángulos eso, o las direcciones, ¿no? ¿Alguna duda más? Para que pasemos al otro ejercicio. Ya, vamos a resolver el parcial que yo tuve. Entonces acá me da esta matriz, ¿ya? Esta matriz se llama matriz T. Entonces, para calcular, ¿no? En realidad lo que él nos pedía como pregunta era, primero nos pedía calcular la dirección de la tensión principal, ¿no? De la tensión principal es 2. Nos pedía calcular esto, N2, que es la dirección principal de la tensión 2. Y como segunda pregunta nos pedía, a ver qué nos pedía. Creo que nos pedía, bueno, ya me voy a acordar después lo que nos pedía, pero él era algo que ya habíamos hecho ya. Entonces, este fue la matriz que nos dio. Entonces, cuando nos van directamente a la matriz, lo que nos piden es calcular, ¿no? La tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3, ¿ya? Ustedes saben que las tensiones principales son tensión en X, tensión en Y y tensión en Z, ¿no? Pero el ingeniero no maneja un orden de mayor a menor. A la tensión 1, o sea, la tensión 1 tiene que ser mayor o igual que la tensión 2 y la tensión 2 tiene que ser mayor o igual que la tensión 3. Así la va acomodando, ¿ya? La tensión 1, ¿no? La tensión 1 que calcule, ¿no? Siempre va a ser la mayor entre 2 y 3 y la tensión 2 va a ser mayor que 3, digamos. Así los ordena. Entonces, de manera que uno no sabe que puede que la tensión en X vaya a ser esta o puede ser esta. Entonces, para evitar confusión, el ingeniero hace esa simplificación. Lo que hace es llamarle, ¿no? La mayor tensión le da tensión 1, le llama así de esta manera. La tensión 2, la que le sigue y la que le sigue. Entonces, hay que calcular primero estas tensiones, las tres tensiones principales. Entonces, para hacer el cálculo de esas tensiones principales, lo que yo tengo que hacer es eh, calcular esto, ¿ya? La fórmula para empezar es esto de acá. Es ¿sí? Menos, esa es la formulita, ¿no? Esa es la formulita. ¿Dónde esto de acá? A ver, esto de acá prácticamente es esto. Es una matriz con las tensiones normales así, y esto todo cero. Es como una matriz identidad, ¿ya? Pero en tensiones. Esto es, eh, a esto equivale esta tensión normal I, ¿no? Tensión normal I. Entonces, aplicando esta fórmula, vamos a tener, ¿no? Si yo hago la resta de esta tensión T menos esta matriz, menos esta otra matriz, voy a tener esto. Voy a tener esta matriz, por ejemplo, 0 menos la tensión esta. Luego en la otra voy a tener 5, ¿no? 5 más 0, 0. Este 0 de acá. Ahora después, menos 10 más el otro 0, 0. Me queda menos 10 solamente, ¿no? Y acá me queda 5 el valor que ya tenía. Y acá en esta parte me va a quedar, por ejemplo, menos tensión, digamos. Y acá me va a quedar este 0 con este 0, me queda 0 solamente. Y luego la otra, este de acá, menos 10, sumado con este 0, me va a quedar 0, ¿no? Bueno, me queda menos 10 solamente. Y acá, este 0, con este 0 lo sumo, y me queda ¿cuánto? 0. Y así voy sumando este 0 con esta tensión, me queda menos tensión normal. Así me quedarían los valores. Entonces, eso es esta tensión menos esta otra tensión.
Ahora, yo tengo que calcular la determinante, ¿no? Y calcular con eso calcular las tensiones principales, porque fíjense que yo tengo todo en función de esta tensión, de esta tensión y de esta tensión. Entonces esto ya lo puedo borrar, ¿no? El cero ya lo puedo borrar y me queda así. Entonces el método que usa el ingeniero es el método de los cofactores, donde calcula este cofactor, ¿no? Cofactor 1,1, cofactor 1,2 y cofactor 1,3, digamos. Ya. Ese método consiste en agarrar una fila, ¿ya? Agarrar una fila. Por ejemplo, él siempre agarra la fila 1, agarra todo esto, ¿ya? De manera que cuando calcula el cofactor 1,1, el 1,1 se refiere a esto, ¿no? La fila 1 y la columna 1. Entonces, cuando toca este primer término es C11, digamos. Y lo que hace es eliminar esa fila y esa columna, ¿ya? Y me queda, fíjense, esta pequeña matriz. Entonces multiplica ese cofactor 1,1 por esa matriz, ¿no? Menos por esa matriz. Y luego lo mismo con el cofactor 2,2. Bueno, 1,2, que sería esto de acá. La fila, bueno, la columna 1 y la fila 2. Ya, eso es 1,2. Y en esa parte lo que haces es eliminar toda esa fila y toda la columna. Y fíjense que lo que me queda en el otro, ¿no? En C12 me va a quedar el 5 menos 10, 0 menos tensión, ¿no? Menos pi, no me acuerdo cómo se llama eso, pero ya es eso. Ahora en cofactor 1,3, fíjense, sería la columna 1 y la fila 3, que sería este valor de menos 10. Entonces lo que hace cuando toma ese cofactor es eliminar toda esa fila y toda esa columna. Entonces la matriz que me queda ahí, ¿no? En C13 es igual a menos, sería 5 menos 10, esto y 0. Así me queda. Ahora estos cofactores van a tener un signo, ya un signo. Y ese signo se lo da con una formulita que es, creo, C, I, J y todo eso, pero yo prefiero hacerlo de esta manera. Como su matriz es de 3 por 3, ustedes le van a dar todos los signos con esto de acá. Esto siempre va a ser positivo, negativo, positivo, hacen esta distribución de signos, y este negativo, positivo, negativo, y este van intercalando, ¿no? Positivo, negativo, positivo. Ahora fíjense que estos son sus cofactores. Este es el 1,1, 1,1, ¿no? Que sería la columna 1 y la columna 1 y la fila 1, ya porque se note. Columna 1, fila 1. Y acá, columna 1 y fila 2. Columna columna 1 y fila 3. Y acá el cofactor sería columna 2 y fila 1. Y acá sería columna 2, fila 2. Así van enumerando, ¿no? Columna 2 y fila 3. Y acá columna 3, fila 1, columna 3, fila 2 y columna 3, fila 3. Ya, esos son los nombres de los cofactores. Entonces, cada cofactor se multiplica con esa matriz que le aparece, ¿no? Eliminando su fila y su columna del cofactor. Entonces, fíjense que nosotros tenemos el cofactor 1,2, por ejemplo, acá, y tiene signo negativo. Entonces, quiere decir que ese cofactor lo vamos a multiplicar por menos, y lo vamos a menos cofactor 1,2, acá acá era por esa matriz que generamos, digamos, por esa matriz. Y todo eso lo desarrollamos y hacemos un sistema de ecuaciones, y de ahí saca el ingeniero las tensiones principales. Y ese es un método. Ahora, el método que yo usaba este se llama el método de los cofactores. Y ahora el otro método es método de Sarrus. El método de Sarrus consiste en esto, ¿ya? Fíjense que yo ya tengo la matriz, ¿no? La matriz bien hecha. Sería menos gamma. Bueno, estos 5, 0,
Ya esa es la matriz que yo tengo. Entonces, el método de Sarrus consiste en que yo voy a volver a copiar esto de acá y esto de acá para abajo. Entonces, voy a volver a copiar esto. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar así. Esto con esto con esto y esto con esto en diagonal. Y luego a eso le resto, a eso le resto la multiplicación de esto con esto, de esto con esto y de esto con esto. Ya, fíjense, eso es prácticamente la determinante por el método de Sarrus. Entonces, haciendo todo eso, fíjense que lo que voy a tener, ¿no? Primero multiplico lo que está en el sentido de, en lo de que está en verde, digamos. Fíjense que si yo multiplico esos tres valores, ¿no? Esos tres valores, voy a tener menos, todos tienen signo negativo, menos y al cubo, ya, porque son tres veces. A eso le sumo más y voy a tener que multiplicar otra vez 5 por cero me va a dar cero, ¿ya? Y en el otro factor más menos 10 por 5 por cero me va a dar cero. Entonces yo estoy multiplicando así, ¿no? Menos, bueno, sería 5 por cero me da cero. Menos 10 por 5 por cero me va a dar cero. Y así. Ahora, a todo eso, menos lo que me dé en el otro lado, en el otro sentido. En el otro sentido sería así. Menos, empiezo de acá, menos 10 por menos la tensión normal por cero me va a dar cero. Cero en el primer término. Más, y lo mismo hago en el otro sentido. Menos, menos la tensión normal por cero me va a dar cero. Y más todo esto 5 por 5 por menos la tensión normal me va a quedar 5 por 5 me va a dar 5 al cuadrado por sería menos la tensión normal. Y así me queda. Ahora fíjense que si yo minimizo todo eso voy a tener menos eh, al cubo esto. Ya, esto multiplicado al signo de aquí adelante me va a quedar eh, menos, digamos. Y acá menos por menos, el menos que me iba a quedar ahí, por este menos de la tensión, me va a quedar positivo. Entonces voy a tener más 5 al cuadrado por tensión. Todo eso igualado a cero. Ya, esa es mi ecuación para calcular las tres tensiones principales. Fíjense que voy a tener tres tensiones principales porque esto está elevado al cubo, ¿no? Entonces quiere decir que hay tres soluciones y esas tres soluciones son las tres tensiones principales. Entonces yo puedo factorizar, por ejemplo, ya esto ya es método de cálculo, ¿no? Yo puedo factorizar una tensión y me va a quedar menos tensión al cuadrado más 5 al cuadrado por, bueno, 5 al cuadrado porque esta se factoriza, todo igualado a cero. Entonces quiere decir que esto y esto de acá, si lo despejo, me va a quedar igual a cero. Entonces, una de las tensiones es igual a cero. Y luego con la otra, ¿no? Esta voy a despejarlo. Lo paso al otro lado como positivo, ¿no? O sea, estaba así, lo igual a cero. Entonces lo paso como positivo, tensión al cuadrado igual a 5 al cuadrado. De manera que si esto lo paso al otro, si esto lo paso, me va a quedar raíz de 5 al cuadrado. Entonces ahí la solución me va a dar eh, más 5 y la otra menos 5.
¿ya? Esas son las dos soluciones. De manera que la tensión 1 va a ser la mayor, ¿no? Y la mayor es 5 positivo. La tensión 2 va a ser la que le sigue, que va a ser 0. Y la otra tensión 3 va a ser la que le sigue, -5. Y así voy ordenando de mayor a menor. Eso sería el cálculo de las tensiones principales, tensión 1, 2 y 3. Ya. Entonces la pregunta en específico, ¿no? Lo primero que me pedía no era la tensión, no era las tensiones, sino me pedía la dirección principal de la tensión 2. Entonces me pide N2, la dirección principal de la tensión 2. Entonces, para calcular la dirección principal, lo primero que yo debo calcular es, obviamente, la tensión, ¿ya? Entonces, una vez determinado la tensión, ¿no? Voy a calcular su dirección principal. Y para calcular su dirección principal, lo que yo tengo que hacer es reemplazar lo que vale esa tensión, pero ya en la fórmula, ¿ya? En la fórmula lo reemplazo. Por ejemplo, hace rato yo había reemplazado todo esto, ¿no? Fíjense, menos, a ver, vamos a hacerlo otra vez. Lo que teníamos era esto, 0, 5 menos 10, 5, 0, 0, menos 10, 0 y 0. Entonces lo primero que hicimos hace rato fue t, esta, menos esto de acá, donde esto de acá era igual a esta matriz, tensión, tensión, tensión y 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces de la resta de esto me va a quedar, no, en este caso ya no voy a reemplazar por estas tensiones, sino voy a reemplazar por la tensión que yo quiero calcular, o sea, la dirección de la tensión que yo quiero calcular, en este caso sería la tensión 2. Entonces todo eso lo reemplazo por 2, y si le resto 0 a todo esto de acá, me va a quedar lo mismo, ¿no? Entonces me va a quedar 0 menos 0, me queda 0. Acá 0, 0 y acá menos 10. Acá 5, 0, 0. Me queda lo mismo, ¿no? Porque la tensión es 0, entonces no se va a restar nada. Esto me va a quedar. Ahora, de ahí, lo que tengo que hacer es eliminar una fila. Ya, tengo que eliminar toda una fila. Por ejemplo, voy a eliminar esta. O si quiero dos, ¿no? Depende de lo que se puede eliminar. Y eso es álgebra. Entonces, para eliminar, lo que yo hacía era, eh, por ejemplo, usaba un pivote. En este caso, este no puede ser mi pivote porque fíjense que acá no hay, es 0, digamos. O sea, yo tengo que hacer un pivote con algún número, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es cambiar esta fila, esto es fila 3, ¿no? La fila 3 con la fila 1. Entonces voy a tener menos 10, 5, menos 10, bueno, no, sería menos 10, 0, 0, que es la fila 3, y acá se mantiene 5, 0, 0, y acá me va a caer 0, 5, menos 10. Ya, entonces lo que voy a hacer es eh, sumar, ¿no? Fíjense que yo puedo sumar la esta es fila 1 y la fila 2, y la fila 2. Entonces lo que voy a hacer es sumar esa fila, pero lo voy a multiplicar por 2 a la fila 2, digamos. Entonces, si yo hago eso, voy a tener lo siguiente. Si yo le sumo a la fila 2, ¿no? La fila 1, y lo multiplico por 2 a la fila 2, me va a quedar 0, pues. Acá me queda, este es el pivote, me queda lo mismo, 0, 0. Pero acá me va a quedar, ¿no? La operación que yo estoy haciendo a la fila 2, ¿no? A la fila 2 le voy a sumar la fila 1 multiplicado por 2. Entonces, la fila 1 multiplicado por 2 sería acá 10 positivo, me sale 2 por 5, 10 positivo,
y le sumo menos 10, me va a quedar 0. Y acá 0, 0. Y luego eh, me quedaría eso nomás, 0, 5, menos 10. Ahora siempre tiene que eliminarse una fila. Por ejemplo, acá se me eliminó esta fila, ¿no? O sea, si se me elimina toda una fila completa, quiere decir que mi ejercicio está bien. Entonces ya eliminado esa fila, lo que yo tengo que ubicar son estos valores. Se supone que estos son nx, ¿no? Toda esa fila vale nx, o esa columna, toda esta vale ny y toda esta vale nz. Entonces reemplazo los valores ahí como si fueran la ecuación, ¿no? Lo que voy a tener es acá menos 10 nx, 0, 0 igual a 0. Y acá voy a tener la otra, la fila 3 sería 0, 5 ny menos 10 n z igual a 0. Eso es lo que tengo. Ahora fíjense que ahí el nx, no, nx va a valer 0, porque si yo reemplazo no de toda esta ecuación, nx igual a 0 y este 10 lo paso a dividir al 0, me va a quedar 0, digamos. Entonces nx es igual a 0. Y acá, eh, para nz, por ejemplo, si yo despejo nz, voy a tener que nz es, para empezar tengo esto, no lo voy a pasar al otro lado, igual a 5 veces ny. De manera que nz va a ser igual a 1/2 de ny, más o menos ahí. Y estas serían las relaciones entre nz y ny. Y luego para calcular la dirección principal, no, tengo que adoptar ciertos valores. Entonces voy a adoptar, por ejemplo, para nx, eh, para nx, para ny, voy a adoptar nz, voy a adoptar alfa, ya, es un valor alfa que se adopta. Entonces voy y llamo a mi matriz a la matriz de la dirección, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero calcular de la dirección 2, de la tensión principal 2, voy a tener nx, ny, nz. Entonces, acá nx es 0, ya nx es 0. Y acá le pusimos a ny, va a ser, este ny va a ser, si lo paso al otro lado, va a ser 2 veces alfa, ¿no? Igual a ny. Ya fíjense que acá, como asumimos que nz es alfa, entonces acá despejo ny, me va a quedar 2 veces ny, 2 veces alfa. Entonces voy a tener 2 veces alfa. Y acá voy a tener alfa, así. Entonces teniendo eso, lo que hago es factorizarle el alfa, ¿no? Eso, ya. Ahí, eso me quedaría, digamos. Ahora con eso voy a calcular la dirección principal. Entonces para eso calculo esto. De todo eso, ¿no? Entonces, ustedes saben que cuando yo le aplico esto de acá, que son las dos barritas a los extremos, yo le voy a todos esos valores, a todo esto, le voy a aplicar una raíz cuadrada.
0 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. ¿Cuánto me queda eso? Entonces acá va a ser, ya si resuelvo todo eso, voy a tener la raíz de 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado 5 sería. Raíz de 5. Así me va a quedar. Entonces eso equivale, y luego todo eso multiplicado por alfa. Alfa. Todo eso multiplicado por alfa. Y de ahí calculo el valor de alfa. Entonces alfa va a ser, despejo ahí alfa, va a ser igual a, no, y ahí tengo que asumir que es igual a 1. Entonces asumiendo igual a 1, voy a tener esto. Esto es 1 igual a alfa por raíz de 5. Y alfa va a ser 1 sobre raíz de 5. Entonces ya teniendo todo eso, reemplazo este valor de alfa acá. Para tener n2 voy a tener 1 raíz de 5 por 0, 2, 1. Y multiplico esto a cada valor. Acá me va a caer 0. Y ahí me va a caer 2 sobre raíz de 5. Y en el de abajo me va a caer 1 sobre raíz de 5. Y esas serían las direcciones principales del 2. Entonces así se calcula, ¿no?, la dirección principal de la tensión 2, digamos. O de la tensión principal 2. Ese fue el examen del semestre pasado. ¿Alguna pregunta con el ejercicio? ¿No hay pregunta? Parece que no. Bueno, en realidad yo creo que les va a preguntar prácticamente esto, ¿ya? Le va a dar una matriz así. A ver, esta matriz, ¿no? Le va a dar una matriz así y le va a pedir que calculen las tensiones principales y la dirección principal de una de las matrices, digamos. Entonces, si ustedes hacen todo ese procedimiento, la segunda pregunta que les toca es, ¿cuánto es la tensión principal 1, digamos? Entonces, es algo que ustedes ya han calculado. Ya, este examen prácticamente dura unos 5 minutos. Ya, si uno lo hace rápido, dura unos 5 a 10 minutos. Todo esto que estamos haciendo no lo he explicado más o menos a detalle, pero ustedes lo pueden hacer de manera más rápida. O si quieren, aplican el método de los cofactores, ¿no? Este método de los cofactores, que es el que enseña el ingeniero, o aplican este método de Sarrus que